Saludos, estimado doctor Mesa. Bueno, este es el video en este caso, del trabajo de la actividad número 2. Yo soy el maestrante líder Zambrano y bueno, voy a comentar, digamos, el trabajo de la actividad número 2 que tenemos, ¿no? Digamos, para cumplir en esta semana, ¿no? Entonces, pues, tenemos que, usted pues nos ha facilitado, en este caso, la guía para realizar la actividad. La actividad, digamos, se basa en algoritmos para sistemas de recomendaciones y el objetivo de esta actividad es crear pues un modelo de recomendación utilizando perfiles basados en contenido no ponderados, perfiles de usuario básico simple, perfiles de elemento, también con perfiles basados en contenido ponderados, aplicando normalización de datos, y observar y comprender cómo y por qué las predicciones cambiaron con el nuevo modelo de perfil ponderado. Ok, entonces tenemos las instrucciones de la tarea y también tenemos el dataset que se nos ha facilitado, ¿no? Entonces, tenemos aquí en este caso, la matriz del dataset que se nos ha facilitado para realizar la actividad. Y bueno, pues aquí tenemos la matriz, ¿no es cierto? Y bueno, voy a guiarme en esta siguiente hoja donde ya se han hecho algunos cálculos también. Y queremos explorar brevemente esta matriz, ¿no? Porque es muy interesante. Aquí tenemos 20 artículos, ¿no? 20 artículos y tenemos aquí también algunos atributos, ¿no es cierto? Algunos atributos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el atributo tecnología, economía, política, Europa, Asia, salud, guerra, seguridad, arte y familia. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del artículo 1, lo que vemos que este artículo tiene los siguientes atributos. Este artículo tiene de tecnología, también tiene de política, tiene de Asia, de salud y tiene también de familia. Entonces, total, se han sumado los atributos, uno, 2, 3, 4 y 5 atributos totales de 10 atributos que son. En el caso del artículo número 2, de igual manera, este no tiene tecnología, sí tiene de economía, sí tiene de política, sí tiene de Europa, no tiene de Asia, no tiene de salud, no tiene de guerra, sí tiene de seguridad, no tiene de arte y no tiene de familia. Total, 4 atributos. Entonces, de esta manera, digamos que esta es la matriz, hemos explorado este dataset con estos dos primeros artículos y sus atributos para de esa manera tener una comprensión del trabajo, ¿no? ¿No? Por lo cual, pues, hemos tenido que hacer, digamos, crear unos modelos, ¿no? De, de recomendación, utilizando los perfiles tanto, digamos, simples, ¿no? Ponderados y ponderados. Entonces, aquí tenemos una primera introducción que vamos también a comentarla, ¿no? Este informe, por ejemplo, detalla la evolución de un sistema de recomendación basado en contenido, pasando de un modelo de perfil simple a un modelo ponderado. Claro, por supuesto, primero
hemos trabajado con un modelo simple y luego ya hemos trabajado con un modelo mucho más complejo, con un modelo ponderado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es observar el sesgo de los artículos con exceso cuando existen etiquetas, ¿no? De ruido. En este caso, cuando hay, digamos, cuando hay un artículo que tiene muchos atributos, entonces, como en el caso del artículo 1 que ya lo hemos visto, tiene 5 atributos. Entonces, allí, trabajar un sistema de recomendación simple, entonces lo más probable es que, digamos, el algoritmo se va a inclinar por recomendar productos o artículos que tengan más cantidad de atributos y no va a recomendar los que no tengan tantos atributos. Entonces, para eso, luego se aplicará o se aplicaría una normalización vectorial, que en este caso se busca determinar cómo esta ponderación de atributos mediante, ¿no?, la raíz cuadrada de su frecuencia va a afectar el ranking, ¿no?, de las recomendaciones para dos usuarios específicos. ¿Ok? Entonces, digamos, es un problema bastante interesante empezar por un sistema de recomendación básico y luego, pues, llevarlo a un sistema de recomendación donde se aplique una normalización. Entonces, esta práctica se desarrolló, como ya lo hemos visto, en varias etapas, lo hemos comentado, aplicando una normalización a la matriz. Hemos también construido perfiles ponderados y hemos generado también predicciones. Y ha habido filtrado y ranking. Entonces, la tarea uno, pues tenemos dos tareas, ¿no?, dentro de esta actividad. Ha consistido en construir un recomendador con perfiles simples, no ponderados, basados en contenido. ¿Ok? Hemos estado trabajando en construir un recomendador con perfiles simples, primero, no ponderados, pero sí basados en contenido. Entonces se ha trabajado en el código fuente en Python, ¿no es cierto? Vamos a también aquí a proyectar el, el trabajo que se ha venido desarrollando en Python. Entonces, ok, aquí está. Este es el código fuente para la tarea número uno, donde se preparan primero los datos y la creación del perfil, se carga la matriz de atributos proporcionada y las calificaciones de los usuarios para generar el perfil mediante el producto escalar. Así es, aquí se ha aplicado el producto escalar. Entonces, aquí ya tenemos la matriz, ¿no?, de atributos que ha sido proporcionada. Más adelante ya observamos las calificaciones según la lógica del ejercicio, ¿no? Like o dislike. El cálculo de los perfiles de usuario, se ha trabajado con el producto escalar y tenemos aquí los resultados, ¿no? Por ejemplo, el usuario uno, pues en este caso tiene 2, ¿no? En tecnología. O sea, digamos que de acuerdo a este perfil de usuario, digamos, mm, si trabajamos en una escala, digamos así, de 0 a 5, entonces tiene un peso de 2 para el usuario uno la tecnología. En economía tiene, digamos, 0, en política 1, en Europa 1, en Asia 0, en salud 2, en WAR tiene un valor negativo, en seguridad tiene 1, en arte tiene 1 y en familia 0. ¿Ok? En el usuario 2, en este caso, pues vemos que
En tecnología tiene 0, en economía tiene un peso de 2, las preferencias, ¿no? Del usuario, entendemos. En este caso tiene una preferencia de contenido en política de 4, bastante alto, de Europa 3, Asia 1, salud 0, guerra 0, seguridad 3, arte 0 y familia 1. Bueno, esos son los perfiles de los usuarios, ¿no? No se tiene aquí. Ok, y el código fuente que hemos venido trabajando en esta tarea número 1. Ok, entonces, ¿cuál es la interpretación de los resultados del usuario número 1? Entonces vemos que los temas favoritos son, en este caso, tecnología, que tiene 2, ok, y también salud, que tiene 2. O sea, esos son los temas favoritos, son los que más definen sus gustos, ok. Entonces, también tenemos otro tema que ha penalizado, que es el de guerra, y lo ha calificado con -1. Entonces, este es un punto clave porque un valor, dice negativo, aparece porque el artículo 19 que el usuario no calificó con -1 contiene el atributo where. ¿Ok? Entonces, vemos que cualquier artículo nuevo que trate sobre guerra recibirá una puntuación más baja para este usuario, ¿no? También tenemos que se han observado temas neutrales, como por ejemplo en economía, que tiene 0, igualmente en Asia y en familia, ¿no? Entonces, el sistema en este caso no tiene evidencia de que al usuario le gusten o le disgusten estos temas. Entonces, en el usuario 2 tenemos el perfil, ¿no? Muestra estas siguientes preferencias. Máximo interés, por ejemplo, en política tiene 4, es bastante alto. Igual, contenido de Europa 3, seguridad también tiene un contenido alto de 3. El usuario 2 es un perfil, digamos, interesado en política, contenido de Europa y seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica que tenga en política 4 que cualquier artículo que se etiquete como tal tendrá una prioridad altísima en sus recomendaciones? ¿Ok? ¿Cuáles son sus desintereses? Pues tecnología, salud, guerra, arte, porque tienen un valor de 0. Entonces, a diferencia del usuario 1, el usuario 2 no ha mostrado ninguna inclinación por la tecnología o la salud en sus artículos calificados positivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya los perfiles, ¿no? Que se ha trabajado y entonces vemos que también luego se ha aplicado una multiplicación, ¿no? En la matriz, de artículos. Entonces también vemos que se ha trabajado con una predicción y también se ha contado cuántos artículos darán puntaje negativo al usuario 2. Entonces tenemos como resultado que el artículo top para el usuario 1 es el artículo 2. Tenemos que el puntaje de esa predicción es 3 y el artículo que no le gustarán al usuario 2, pues en este caso, pues está contemplado con 0. Entonces, vemos que en este perfil, ¿no? Del usuario 1 refleja un interés balanceado con tecnología y salud, pero rechaza temas de guerra, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Estos perfiles. Vamos a continuar acá, también analizando esta parte. Vamos a continuar. Aquí también ya tenemos la interpretación tanto de los temas favoritos, temas penalizados y temas neutrales, que ya lo hemos comentado. La interpretación del usuario número 2 también ya se ha comentado en esta parte, ¿verdad? Y entonces vemos que cada usuario tiene su perfil, ¿no? De acuerdo a sus preferencias.
Entonces, bueno, vamos acá a revisar un ejemplo. Este ejemplo también es bastante interesante porque vemos cómo el algoritmo trabaja aplicando el producto escalar, ¿no? Entonces, eh, veamos aquí, por ejemplo, este usuario, que de igual manera pues se han colocado valores aleatorios para analizar este usuario, que tiene un valor en tecnología 3, una preferencia en economía de 5, en política tiene 4, en Europa 2, Asia 1, salud 5, guerra 4, seguridad 3, arte 1 y familia 2. Entonces el vector quedaría expresado de esta manera, ¿no es cierto? Entonces vemos que acá vuelta, en cambio, vemos un artículo. Observamos un artículo que tiene, por ejemplo, que tiene contenido de tecnología. Le he puesto así, en este caso, a los lados del uno una, digamos, una abreviatura que me indique de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿de qué atributo se trata? Entonces, aquí el uno está colocado en tecnología. El cero está colocado en economía, es decir, este artículo no tiene contenido de economía. Sí tiene contenido de política, no tiene contenido de Europa, sí tiene contenido de Asia, sí tiene contenido de, en este caso, salud, no tiene contenido de guerra, no tiene contenido de seguridad, no tiene contenido de arte, pero sí tiene contenido de familia. Entonces tenemos un usuario con estas preferencias y tenemos un artículo con estos atributos, ¿no? Entonces acá se aplica el producto escalar, aplicando ya, digamos, la matemática, la fórmula matemática del producto escalar, ¿no? Se multiplicará, entonces 1 por 3, ¿no es cierto? 1 por 3, ¿ok? Aquí está el 1 por este 3. Luego se va a multiplicar el 0 por el 5, el 1 con el 4, ¿ok? El 0 con el 2, ¿no es cierto? Con este 2, el uno con el uno y así sucesivamente, ¿no? Vamos combinando este producto escalar. El primer elemento del usuario se multiplica con el primer elemento del artículo, el segundo elemento del usuario o el segundo atributo del usuario, ¿no? Con el segundo, digamos, el segundo, la segunda columna de usuario con el segundo atributo de artículo, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? El tercer elemento del usuario, que es la política, con el tercer elemento del artículo. Entonces, tenemos ya aquí formulado en forma algebraica esta multiplicación, quedando de esta manera, ¿no? El producto escalar, he colocado los que están con cero, los que van a dar como resultado cero con rojo, para que nos fijemos que en este caso pues hay 1, 2, 3, 4, 5 operaciones internas de este producto que me van a dar cero, pero que los demás pues 1 por 3 me va a dar 3, 1 por 4 me da 4, 1 por 1 1, 1 por 5 5 y finalmente 1 por 2 2. Sumamos estos, digamos, sumamos aquí, en este caso, estos coeficientes y me da como resultado 15. 15 vendría a ser el score del artículo 1, ¿ok? Entonces, este artículo, ¿ok? Tiene contenido de tecnología, ¿ok? De política, de Asia, de salud y de familia, ¿ok? Este significa que es de tecnología, de política, de Asia, de salud y de familia, ¿ok? Tal como está expresado aquí en el artículo, ¿no? Entonces, eh, no tiene contenido este artículo de economía, de Europa, de guerra, de seguridad y de arte. No tiene esos contenidos. Entonces, el producto escalar transforma cada fila de atributos del artículo en un número que indica cuántos intereses del usuario satisface y con qué intensidad. Entonces, para visualizar las preferencias del usuario respecto a estos 10 atributos analizados, hemos elaborado un gráfico de líneas para representar la intensidad del interés
en una escala de 0 a 5, ¿no? Entonces, bueno, ya estos datos ya lo hemos observado acá en forma de fila, ¿ok? Del usuario, tecnología 3, economía 5. Entonces tenemos que las preferencias del usuario son para tecnología 3, economía 5, que es un interés máximo, política 4, Europa 2, Asia 1, salud 5, guerra 4, seguridad 3, arte 1 y familia 2. Cada una está expresada, como podemos ver, con una abreviatura. ¿Por qué es importante visualizar las abreviaturas? Porque también, digamos aquí, lo he representado en un gráfico de líneas, este perfil de este usuario, donde el eje de las X, pues le he colocado, en este caso, los atributos del artículo como la T, tecnología, el S de economía, la P de política, la EU de Europa, la A de Asia, la SA de salud, la G de guerra, SG de seguridad, de A de arte y F, en este caso, de familia. Y como va en una escala de 1 a 5, se ha colocado en el eje Y esta escala, ¿no? De 1 a 5. Entonces luego, pues, salimos del origen punto 00 y vamos colocando cada uno de los puntos. En este caso, este usuario en tecnología tiene una puntuación de 3, ¿no? ¿Verdad? Entonces, colocamos aquí el punto en rojo y vamos uniendo el origen de coordenadas con el punto, ¿no? De intersección entre el atributo tecnología y el número 3. De la misma manera hemos graficado el atributo economía del artículo y este sí tiene una puntuación alta de 5. Entonces apunta acá alto, luego hemos unido de este punto de tecnología con el punto de economía, ¿no? Y así vamos graficando cada punto. Por ejemplo, en política ha tenido 4 de preferencia el usuario, en Europa 2, en Asia 1. Ahí sigue salud, tiene también una preferencia alta de 5, guerra 4, seguridad 3, arte 1 y familia 2. Entonces hemos conectado cada uno de los puntos que hemos graficado y como resultado nos da este gráfico de líneas, donde nos permite visualizar pues este perfil de este usuario, ¿no? Donde se está relacionando, ¿no? Los atributos con el nivel de preferencia del usuario. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dentro de los resultados y el análisis gráfico, podemos ver que este gráfico muestra dos picos de interés máximo, ¿no? Que tiene el valor 5. Por ejemplo, en la categoría de economía, ¿ok? Que hemos visto aquí, economía, y de salud, también en salud, puntúa 5, que es en este caso muy alto, alto, lo más alto. Entonces, por el contrario, los puntos más bajos se encuentran en Asia y en arte, con un valor de 1. Entonces vemos aquí en el gráfico que en Asia tiene 1 y en arte también tiene 1. Son los puntos más bajos del gráfico de líneas. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Y como reflexión también, que el uso de un gráfico de líneas permite identificar que el usuario tiene un perfil orientado a temas de bienestar y finanzas, ¿no? Como salud y economía en este caso, con un interés moderado en temas de actualidad global, como política y guerra, ¿no? Y este gráfico pues sirve como evidencia de la entrada de nuestro sistema de recomendación, pues ayuda en este caso a explicar por qué ciertos artículos, como el artículo 6, ¿no? Logran posiciones altas, ¿ok? Y otros que coinciden con picos o puntos más elevados. Ok, entonces vamos aquí, ya una vez que hemos socializado un gráfico, también la codificación, la matriz, ¿no es cierto? Vamos a la tarea número 2, que es construir un recomendador con perfiles simples basados en contenido ponderado. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar o hemos trabajado en la hoja de cal primero,
para calcular los atributos totales, el factor de división, aplicando la raíz cuadrada, y el valor ponderado, aplicando esta fórmula de 1 sobre la raíz cuadrada de m. Aquí tenemos un gráfico, pero bueno, vamos acá a, a observarlo también y notamos que aquí hemos calculado los atributos totales. Bueno, esta sí ya venía facilitado, ¿no? Por ejemplo, este artículo tiene uno, 2, 3, 4, 5 atributos. Este artículo uno. El artículo 2 tiene uno, 2, 3 y 4 atributos. El artículo 3 tiene apenas uno, 2 y 3. Habrán también artículos con menos atributos. Por ejemplo, el número 18 tiene apenas uno y 2 atributos. ¿Ok? Entonces, hay artículos que tienen menos atributos y hay artículos que tienen más atributos. Y aquí hemos calculado la raíz cuadrada, ¿no? Eh, y hemos obtenido este valor. ¿A qué le hemos calculado la raíz cuadrada? Aquí nos indica esta función SQRT es calcular la raíz cuadrada de, en este caso, de la celda M2, es decir, del total de atributos del artículo 1, dándonos como resultado los 23. Y así hemos avanzado, hemos calculado la raíz cuadrada del atributo, del total de atributo del artículo 2, que es 4, y ha sido la raíz cuadrada de 4, 2. Y hemos continuado con cada uno de, del total de atributos de los artículos y se le ha calculado la raíz cuadrada. Entonces aquí ya estamos trabajando, digamos, en un proceso de normalización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el anterior caso veíamos que pues, los perfiles más altos, el sistema pues, va a recomendar, pues va a tener esa inclinación a recomendar los productos o los artículos que tengan más atributos. Pero aplicando una normalización, ya vemos que, miren, o sea, observamos que ya los números han bajado. Ya no hablamos de 5 sino de 2,23. Ya no hablamos de 4 sino de 2. Ya no hablamos de 3 sino de 1,73. Y así, con cada uno de los otros artículos. O sea, vemos que se está ajustando ya ¿no es cierto? Se está acercando. Ya no se está disparando porque entre 5 y 2 hay mucha diferencia. Pero entre 2,23 y 2 no hay tanta diferencia. Entre 2 y 1,73 no hay tanta diferencia. Claro que hay diferencia, pero no hay tanta diferencia como, pues, sin normalizar. Entonces, aplicando la raíz cuadrada, ya hemos acercado, ya nos hemos acercado más los números, ¿no es cierto? Entonces, ya no tiene tanta, digamos, ya no va a tener tanta influencia, si no, ¿no? Como sin normalizar. Si normalizamos, digamos, los valores, sin normalizar, los valores altos van a tener más influencia, pero normalizando, los valores altos no van a tener esa influencia. Entonces, luego hemos encontrado un valor ponderado. ¿Cómo hemos calculado este valor ponderado? Pues simplemente a esta raíz cuadrada que le hemos sacado aquí, no, hemos puesto numerador 1 como numerador y la raíz y el resultado de la raíz cuadrada abajo. Entonces ya no tenemos 5, sino 0,44. Aún ya estamos estrechando más, en este caso estamos ajustando más los valores. Ya no tenemos 4, sino 0,5. ¿Ok? Ya no tenemos 3, sino 0,57. Entonces hemos ajustado un poco más todavía ¿no es cierto? Encontrando este valor ponderado. Hemos ajustado un poco más. En el caso del artículo 17, vemos que ya no es 4, sino 0,5. ¿Ok? Entonces ya aquí en el caso del artículo 18 no es 2, sino 0,7. Entonces, hemos aún aplicando encontrado este valor ponderado, se han ajustado más los datos. Entonces, los números altos ya no son altos,
porque se ha aplicado una normalización. Se sigue aplicando un proceso de normalización donde los números altos ya no van a tener esa misma influencia, ¿verdad? Cuando ya se haga o sea, se trabaje con un algoritmo ya ponderado, donde se aplique ya un proceso de normalización. Entonces, ya hemos observado cómo se ha trabajado aquí, ¿no es cierto? Y hemos también, aquí está la construcción del modelo ponderado, perdón, donde se resuelven los pasos ABC y, y bueno, pues aquí ya nosotros encontramos el código fuente, ¿no es cierto?, de todo este proceso y también los resultados, lo que nos dan los resultados. Ya los resultados los vamos a analizar acá en este informe, que también lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ahí el usuario uno, ¿no? Que del artículo en este caso del artículo uno que pues en el usuario uno, digamos, el artículo uno es el que más, el que se ha recomendado porque tiene los atributos que el usuario, que el usuario uno tiene, tiene o sus preferencias. Entonces, tenemos que el valor visualizado es 1.14. Ahí tendremos aquí una interpretación técnica, ¿no? Es el producto escalar entre el artículo uno y el perfil acumulado ponderado. ¿Ok? Este valor. El usuario 2, ¿no? En este caso, el artículo 7 es el que más se ajusta a su preferencia. Tenemos un valor visualizado 1.37, que es la puntuación ponderada para este artículo 7. De la misma manera, el usuario 2, que también tiene digamos, se ajustan sus preferencias con el artículo 19, ¿no? Que tiene una puntuación de 1.68. Ok, en segundo lugar, el usuario el segundo lugar de artículo del usuario uno quedó el artículo 6, ¿no? Entonces, vemos que, digamos, aquí ya se observa los resultados, ¿no? Pero hay algo muy importante que hay que comparar, hacer una comparación entre el artículo 7 y el artículo 9, ¿no? Que está en el punto 2A también. Es muy importante notar que en la tarea uno ambos empatan con cero, pero con el código que se está trabajando actual, ¿no es cierto? Ahora el artículo 19, ¿ok? Sí, artículo 7 y versus artículo 19. El artículo 19 es 1.68, que ahora es superior al artículo 7, que es 1.37. ¿Ok? Es superior. ¿Por qué? Porque, como dije antes, pues se aplica una normalización. Esto ocurre porque el artículo 19 tiene más coincidencias con el perfil del usuario y aunque el peso de cada atributo bajó por el tema de la raíz cuadrada que se hizo, la acumulación de 5 atributos sigue superando a la de 2 atributos del artículo 7. ¿Ok? Cambios en el usuario 2, en el modelo anterior, el artículo 7 y el artículo 9 estaban igualmente empatando, pero en este modelo ponderado, el artículo 19, ¿no? Con 1.68 se posiciona por encima del artículo 7, con 1.37, debido a la densidad de atributos coincidentes. No, el segundo lugar para el usuario 1 es el artículo 6 y la puntuación es de 1.07, ¿no? Según la respuesta para el punto 3B. Entonces, tras la ejecución del modelo ponderado, se obtuvieron los siguientes valores validados por el sistema, ¿no? Entonces, tenemos que para el usuario 1 y el artículo 1 se obtuvieron estos valores 1.14, que es la puntuación de afinidad ponderada. En el modelo no ponderado, tanto el artículo 7 y 19 presentaban un empate técnico, pero en este nuevo modelo, pues ya no hay un empate técnico, sino que hay una diferencia, ¿no? 1.37 para el artículo 7 y el artículo 19, 1.68.
Entonces, ¿qué observación se hace? El artículo 19 mantiene una ventaja sobre el artículo 7 debido a la mayor acumulación de atributos coincidentes, ¿no? Y de alguna manera sí, aunque se aplique el modelo ponderado, igual se tiene se mantiene igual una ventaja, ¿no? Aunque como se ve, la brecha entre ambos se ha reajustado, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, al buscar el segundo lugar de recomendación, ¿no? Está el artículo 6 con una puntuación de 1,07, ¿no? ¿Qué conclusiones y recomendaciones tenemos? ¿No? Al relacionar la precisión con el volumen, la ponderación permite que el sistema no solo cuente coincidencias, sino que también valore la pureza de cada atributo, ¿no? Entonces, al dividir por la raíz cuadrada, se evita que artículos con demasiadas etiquetas dominen injustamente el ranking. Es lo que ya hemos venido comentando desde el principio. Aunque se tiene digamos, una ventaja, pero no es una ventaja ligera cuando se aplica ya el método ponderado. En el caso del efecto de la normalización, hemos observado que las puntuaciones ahora son decimales, lo que permite un desempate mucho más fino y técnico en comparación con el modelo binario anterior. Claro, hay una diferencia. ¿Qué reflexión tenemos? Pues el modelo de la tarea 2 es más robusto. Sin embargo, el hecho de que el artículo 6 o el artículo 19 sigan puntuando alto sugiere que la densidad de atributos sigue siendo un factor determinante en la fuerza de la recomendación, incluso después de la normalización. Claro, entonces, ¿qué hemos notado? Que si hay un artículo que tiene más atributos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, aunque se aplique el método ponderado, de alguna manera hay una densidad mayor. Hay más capas, por así decirlo. Hay una densidad mayor que de alguna manera sigue siendo un factor determinante para la recomendación. Entonces, de esta manera, pues hemos concluido la explicación de este trabajo que ha sido, digamos, bastante interesante. Entonces, de esta manera, digamos, estimado doctor, hemos concluido el trabajo, la actividad 2 de este módulo. Entonces, hasta aquí la explicación. Muchas gracias.